Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y esta vez os voy a enseñar la mejor decisión de diseño que he tomado con Vagonia. Y además es curioso porque todavía no he sacado el juego y nadie puede opinar sobre esa decisión de diseño, pero yo sé que sí lo es. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que me ayuda a desarrollarlo. Vamos a verlo. Bienvenidos al Santa Santorum de Vagonia. Esto que os estoy enseñando es un playground en donde yo pruebo todos los niveles que estoy haciendo en Whitebox, ¿vale? En un estado primario de desarrollo, para quien no lo sepa, sin arte ni nada, sino simplemente aquí me pego y lucho con las mecánicas del juego, las adapto, me sirve para crear nuevos niveles con las mecánicas que ya tengo, incluso para pulir las mecánicas ya existentes para que se adapten a estos niveles. Como veis, tiene unos cuantos niveles, tampoco demasiados, pero ya tiene unos cuantos. Para los que no lo sepáis, que esto no es lo que va a ir en el juego, ¿vale? Esto es simplemente mi campo de pruebas. Aquí es donde yo pruebo las cosas y luego los niveles que a mí me gustan o que ya están más pulidos de diseño, los paso a un nivel aparte, ¿vale? Esto es simplemente para probar, para juguetear. Es maravilloso tener un nivel así. Y os lo aconsejo a todos, por supuesto. Como veis, tengo 20 niveles de prueba, muy variados. La verdad es que cada uno es de su padre y de su madre. Algunos, por ejemplo, son muy misteriosos. No os voy a enseñar mucho porque a lo mejor haré vídeos de cada uno de ellos. Ya veremos, si os interesa, aunque serán bastante spoilers, si os digo la verdad. Aquí, por ejemplo, hay uno que es un laberinto y que es como si fuera un Pac-Man. Lo pongo aquí, además, en el título del nivel. Este nivel se parece, por ejemplo, a los templos de Angkor. Este nivel, por ejemplo, es Stonehenge. Es un nivel muy curioso. A lo mejor algún día os lo enseño. Esto se parece al castillo de Disney. No es el castillo de Disney. Más bien parece, para la gente que vive en España, al Alcázar de Segovia. Pero bueno, también tiene un significado. Ya os lo enseñaré también más detenidamente. Aquí hay otros niveles que podréis reconocer, como el del fútbol, como el de las puertas en estado primario, como el de la canasta, que le he llegado a poner materiales en este nivel, pero este no va a ser el nivel final. La estructura de mi juego es básicamente como el juego Portal, en concreto el Portal 2. No sé si lo habéis jugado. La estructura es muy sencilla. Es una sucesión de niveles y tú vas avanzando linealmente por cada uno de ellos, solventándolos, pasando de un nivel a otro. Entre medias de esos niveles a lo mejor también hay una pieza narrativa que te explican cosas del mundo del juego y de la historia del juego. Pues en este juego es muy parecido, es muy parecido. Portal 2 creo que llega a tener 90 niveles. Yo no sé si llegará a tener 90, pero a lo mejor tendré 40, 50. Haciendo cálculos y viendo las mecánicas que tengo, las posibilidades que tienen las mecánicas, las variaciones que yo puedo hacer sobre esas mecánicas, pueden salir fácilmente 40 y 50 niveles. ¿Por qué llamo a este vídeo la mejor decisión de diseño de Vagonia? Pues porque tener esta estructura de niveles a mí me facilita la vida muchísimo. Y además en muchos sentidos y a muchos niveles. Por ejemplo, a nivel de gameplay. A nivel de gameplay, yo puedo ver si un nivel está bien o está mal, si funciona bien, si está mal. Si el nivel no tiene la calidad suficiente y a la gente no le gusta, lo que puedo hacer simplemente es sacarlo de la línea temporal del juego. Y si ese nivel en concreto no funciona, yo lo extraigo, lo saco y fuera, como si estuviera editando un vídeo. Y los otros niveles se empalman, ¿vale? Esto es una manera muy fácil de descartar niveles, de poner niveles, etcétera. Estuve considerando en su momento hacer un pequeño mundo abierto, pero me da muchísimos problemas. Optimización, de gameplay, de que resulte interesante. No me quiero meter en ese jardín. Y además quiero ser muy respetuoso con el tiempo de la gente. Eso es muy importante. O sea, quiero que cada minuto que se juega este juego valga su peso en oro. Y por eso voy a hacer un juego completamente lineal en el que la experiencia está completamente condensada para que le guste al jugador. Segundo, esta decisión de diseño también repercute en que es todo muchísimo más fácil a nivel de lógica. Yo, por ejemplo, puedo salvar el juego cada vez que acaba su nivel. Los niveles serán como de 3 minutos y a lo mejor hay alguno que llega a los 15 o los 20, pero no será la tónica general. Eso me permite hacer la persistencia de una manera más fácil. Y es que cada vez que yo empiezo un nivel, es ahí donde se va a guardar el progreso del juego. Es una manera muy sencilla.
Tercero, esta decisión de diseño también repercute en la optimización. El hecho de que yo haga niveles pequeñitos hace que yo no tenga que cargar demasiados assets en ese nivel. Y eso hace que yo pueda sacar más número de enemigos, que es lo que más me interesa a nivel de gameplay, y que sea menos costoso a nivel de memoria y a nivel de rendimiento para el motor gráfico. Eso es muy importante. A mí me soluciona la vida en muchos aspectos. Y puedo hacer cosas visuales mucho más chulas y poner luces más interesantes. Las luces consumen muchísimo en el motor de juego. Si yo tengo niveles mucho más pequeñitos, yo puedo hacer cosas más chulas con las luces, puedo poner más calidad a la luz, puedo jugar más con los contrastes, con las sombras y tenerlo todo mucho más organizado y controlado, sobre todo controlado. A nivel de narrativa también es una estructura perfecta. Yo puedo diseminar por todos los niveles pequeños sitios en donde yo explico la historia del juego. Y puedo tener un control muy preciso de dónde poner esos sitios y del ritmo que yo quiero poner en la historia. ¿Por qué? Porque es una estructura completamente lineal. Yo digo, voy a poner un elemento narrativo en el quinto nivel, otro en el nivel 15, otro en el nivel 20, etc. Es una estructura que ayuda mucho a construir una historia coherente y que se entienda. Y además que vaya ligada mucho con el gameplay. Otro motivo, y no menos importante, es el hecho de enseñar cómo se juega el juego. Ya sabéis que hay muchos juegos en los que a lo mejor al principio puede ser muy duro jugar al juego porque no conoces sus mecánicas y a lo mejor tardas unos minutos o unas horas en aprender a jugar al juego y luego ya es cuando lo disfrutas. Eso pasa, por ejemplo, con juegos pues estilo Souls o alguna cosa así. En este no. En este quiero que el tutorial esté completamente disimulado y camuflado durante todos los niveles. Es decir, yo iré enseñando pequeñas variaciones de la mecánica en cada uno de los niveles. Eso hará que al final, por ejemplo, cuando vayas al nivel 40, por ejemplo, hayas aprendido un montón de cosas de cómo se juega el juego sin que tú casi te enteres, ¿vale? Porque he hecho pequeñas variaciones a las mecánicas que además de aportar variedad al juego, hace que tú estés constantemente aprendiendo en cada uno de los niveles algo nuevo. Una pequeña cosita de mecánica, algo nuevo. Y todo eso de una manera muy medida y muy controlada. Por supuesto, tendré que hacer mucho testing, mucho user test. Por ahora me ayuda mi hijo muchísimo, lo hace muy bien. Para que veáis, por ejemplo, uno de los niveles, yo los tengo organizados por tipos de mecánicas que se tienen que utilizar en ese nivel, los verbos que tú utilizas para deshacerte de los enemigos, la dificultad, los tengo bastante clasificados y jerarquizados para ver en qué posición yo voy a poner ese nivel en la estructura del juego. Aquí pongo nivel 3. No tiene por qué ser el nivel 3. Este es el nivel 3 que yo he creado en el Playground, pero no es el nivel 3 dentro del juego. Lo voy a estar cambiando una y otra vez durante todo el juego, viendo un poco cómo funciona el juego en términos de estructura. Aquí pongo que tienes la habilidad de la peineta, del middle finger, también que constamos con muy poquitos enemigos, meyers, como los llamo yo, que tiene una dificultad media alta, porque es verdad que en este nivel básicamente los enemigos suben por esta espiral hasta arriba, es como si fuera una especie de gigantesca tarta, de hecho a lo mejor lo atrezo como si fuera una tarta. Tiene una dificultad media alta, porque te exige tener puntería con los enemigos. Además, los enemigos van cambiando de dirección y tienes que ir uno a uno lanzándolos fuera de la tarta para que lleguen tarde a subir hacia arriba y a ti te dé tiempo a activar este interruptor para activar el portal de la mano. Tened en cuenta que el hecho de activar el interruptor tardas más o menos unos 10 segundos. Depende del nivel, pero tardas unos segundos. Y en esos segundos no te puede molestar ninguno de los enemigos. Ahí está el kit de la cuestión. Por eso te tienes que deshacer de ellos antes de activar este interruptor. Esta estructura lineal de niveles cortos me va a permitir tener el control del desarrollo de una manera mucho más fácil. Ya veremos si a vosotros también os gusta. También creo que respeta muchísimo vuestro tiempo como jugador. Espero que esta no sea la única decisión buena de diseño que haya tomado y espero que haya muchísimas más. Pero bueno, lo iréis viendo poco a poco. Muchísimas gracias por verme y hasta el próximo vídeo. Chao, adiós.